8 de mayo de 1945. Tras casi 6 años de brutales y sanguinarios conflictos, los ejércitos alemanes depusieron sus armas, firmando su rendición incondicional y logrando la ansiada paz en Europa. Muchos de los extenuados soldados nazis pensaron que este era el fin de sus penurias y que podrían volver a sus hogares. Pero no podían estar más alejados de la verdad. Si bien el conflicto había terminado, las disputas entre los países combatientes aún continuaban. Muchos de los vencedores se habían topado con las atrocidades cometidas por los germanos en los campos de concentración. Ser testigo del trato inhumano al que habían sometido a tantas personas, principalmente a los judíos, encendió en algunos de ellos un profundo deseo de venganza. ¿Y quién mejor para sufrir esta retribución que los prisioneros alemanes capturados? A dog in a doghouse would have had it better. He's got shelter, a roof over his head. He has maybe some hay. The fact is that for whatever reason, however they justified it to themselves, we were handled worse than animals. Para las naciones victoriosas era justicia poética que las víctimas pasaran a convertirse en los victimarios. Pero para los derrotados, esto solo significó el comienzo de una brutal agonía. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre las terribles vivencias de los prisioneros nazis en los campos de concentración aliados luego de la Segunda Guerra Mundial. I was thinking then, if soldiers are capable of doing this to other soldiers, then we can expect them to do just about anything to us. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en Europa, el ejército alemán estaba en un estado de casi total destrucción. 4,3 millones de soldados habían muerto luchando en los diferentes campos de batalla del planeta, y un número mucho mayor de ellos resultó herido o mutilado. Pero ahora que se había puesto punto final a las hostilidades, lo que comenzaba a preocupar a los líderes aliados era qué hacer con los sobrevivientes. Alrededor de 11 millones de germanos se encontraban en los campos de prisioneros, aguardando ansiosos el momento en el que les comunicaran cuál sería su destino. De esa cifra, 8 millones eran prisioneros de los británicos y los estadounidenses. Gran parte de los países participantes en la guerra, incluyendo a los aliados, Rusia y Alemania, habían firmado a comienzos del siglo XX los Tratados de La Haya, donde se detallaba cómo debía ser el trato de los combatientes capturados durante un conflicto armado. Entre los puntos aceptados se declaraba que estas personas debían recibir comida, ropa y acceso a viviendas. Cualquier tipo de maltrato contra ellos estaba terminantemente prohibido. Para los gobiernos firmantes, esta fue una forma de humanizar la guerra. Sin embargo, en la práctica estos acuerdos raramente se respetaron. Los nazis fueron uno de los primeros en ignorar lo decretado. Durante su brutal campaña de expansión, cada combatiente enemigo capturado estaba completamente a merced del oficial alemán a cargo. Muchos de ellos fueron trasladados a campos de trabajo forzoso, donde experimentaron condiciones de vida increíblemente crueles. Otros fueron masacrados, ejecutados en masa por las armas de sus verdugos. Este fue el destino de aquellos considerados inferiores por los nazis, como los de origen o descendencia africana o los eslavos del Ejército Rojo. No era de extrañar entonces que cuando Alemania estaba cerca de la derrota, muchos de sus soldados temieran por su futuro. Ya habían escuchado los rumores provenientes del este. Cualquiera que se rendía ante los soviéticos era asesinado en venganza por las atrocidades cometidas contra la población de ese país. Por esta razón, muchos de los germanos buscaron dejar sus armas ante los aliados occidentales, esperando un mejor trato. At first, I was happy to be in the West, because we all thought, if we're taken prisoner, we'll be better off with the Americans.
and so I surrendered with the hope of humane treatment. I had no idea what the next 5 months would bring and how disappointed we would become. Sin embargo, una amarga sorpresa los estaba esperando en las cárceles a las que fueron llevados. En 1929 se habían firmado otra serie de acuerdos, esta vez en Ginebra, los cuales declaraban que los prisioneros debían quedar a cargo de la Cruz Roja. Además, una vez terminado el conflicto por el cual habían sido capturados, tenían que ser liberados lo más rápido posible. Pero ya en 1943, los aliados hicieron un pacto secreto entre ellos. Los soldados alemanes serían tratados como criminales de guerra en lugar de combatientes regulares, por lo que los tratados de Ginebra no serían aplicables. Fue por ello que luego de la rendición germana el 8 de mayo de 1945, estos soldados se vieron repentinamente desprotegidos de cualquier derecho internacional que pudiera velar por su integridad. A la cifra de capturados al final de la guerra se le sumó también aquellos pertenecientes a milicias, como la denominada Volkssturm o Tormenta del Pueblo. A pesar de estar formada mayormente por ancianos, mujeres o niños, los aliados los consideraron combatientes merecedores del mismo trato que los soldados regulares. En un primer momento se había pensado trasladar a los prisioneros nazis a campos de detención construidos en el norte de Francia. Pero a último momento, Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas y futuro presidente de los Estados Unidos, dio una orden diferente. Los cautivos debían ser instalados en centros nuevos establecidos a las orillas del río Rin, dentro del territorio alemán. Estos lugares eran mucho más precarios que los destinos originales. Desde todas partes de Alemania los germanos eran subidos a camiones. Nunca se les informaba hacia dónde se dirigían. En esos momentos puede que muchos de ellos hayan recordado los trenes llenos de judíos que marcharon hacia los diferentes campos de concentración. Fue en estos centros de detención en su propia tierra natal que los soldados alemanes pudieron experimentar algo similar a lo que ellos habían administrado por años. In the first few days, we received nothing to eat or drink. And for the first time in my life, I had to experience men drinking their own urine. I even ate grass, like the others, but the human digestive system is not meant for that. Algunos guardias estadounidenses se sorprendieron por la desorganización con la cual se llevaba a cabo el traslado de millones de prisioneros. Se trataba de muchísimas personas hacinadas en lugares que claramente no daban abasto para tales cantidades. También era notoria la falta de comida, abrigo y condiciones higiénicas. Hubo ciertos soldados aliados que presentaron quejas a sus superiores, pero la gran mayoría hizo oídos sordos a las agonías de los que hasta hacía muy poco habían sido sus enemigos acérrimos. Para ellos se merecían todo eso y mucho más. Para otros, la ruina total en la que se encontraba Alemania luego de su rendición hizo que sea imposible brindar un trato digno para los soldados capturados. To my understanding, it was because the German civilians and the refugees had so little to eat. That Eisenhower did not want to feed the soldiers any better than the civilian population. That he was worried about the overall food supply for the coming fall and winter of 1945. Sin embargo, la falta de comida en los campos de prisioneros fue algo deliberadamente planeado por Eisenhower. El general estadounidense estaba siguiendo los pasos del denominado Plan Morgenthau. Su objetivo era simple: debilitar la industria de Alemania de una forma tan severa que no permitiría que se convierta en una amenaza militar nunca más. Pero esto tuvo como consecuencia, buscada o no, dejar al país sin producción local de alimentos. Y al estar la economía germana en ruinas, no podían pagar las exportaciones necesarias para mantener viva a su población. Por lo tanto, el Plan Morgenthau fue cancelado en 1947 y reemplazado por una política de asistencia. Pero para muchos alemanes ya era demasiado tarde.
El hambre mató a un enorme número de prisioneros hacinados. No se sabe a ciencia cierta la cifra exacta de cautivos que hubo, ya que los estadounidenses no guardaban registros precisos. Sin embargo, la exorbitante cantidad provocó que las condiciones, ya de por sí pésimas, sean mucho peores. Los prisioneros debían luchar entre sí para recibir la poca comida que había, y si uno de ellos se atrevía a quejarse con uno de los guardias, era seguro que recibiría una brutal paliza. Los castigos corporales parecían no tener razón de ser más que el tormento. Los guardias, frustrados porque no podían volver a sus hogares aun cuando la guerra en Europa había terminado, se desquitaban con los germanos. Muchos fueron sometidos a simulacros de fusilamiento, levantados de sus camas en el medio de la noche y llevados a rincones oscuros del campamento. Allí se les informaba que serían ejecutados debido a los crímenes cometidos durante el conflicto. Se los hacía enfrentar a un pelotón de soldados aliados armados con rifles, o simplemente se los arrodillaba en el piso y se colocaba una pistola sobre sus cabezas. La mayoría suplicaba por su vida. Algunos aceptaban su muerte, pero la bala nunca llegaba y los guardias enfundaban sus armas entre risas, dejando a la víctima fuertemente traumada. Por si fuera poco, también debían enfrentarse a los robos de las pocas pertenencias que habían podido conservar. Cámaras, fotografías, incluso anillos de boda fueron hurtados por los guardias. Los relojes alemanes en particular eran muy codiciados por los estadounidenses. Fue por eso que los germanos furiosos comenzaron a referirse a las fuerzas aliadas como el ejército de ladrones de relojes. The first thing was I had to give up my watch. And the thought came over me, these rich Americans are going to steal our watches? That was pretty strange. But it was continuous. Varios prisioneros fueron incapaces de soportar las torturas sufridas en estos campos y decidieron escapar. Pero no era una tarea fácil. Los cautivos eran divididos en grupos de entre 5.000 y 15.000 hombres, para luego ser colocados en áreas con capacidad para tan solo 1.000. Estos lugares estaban cercados por barreras de alambres de púas con centinelas colocados en torres, siempre vigilando. La mayoría de los que intentaban escapar eran capturados nuevamente y no se les concedía una segunda oportunidad. Esta vez el fusilamiento era real. Pero en ocasiones los guardias iban aún más allá y castigaban a todo el bloque de cautivos, disparando a ciegas sobre ellos, tal como habían hecho los nazis tantas veces contra los judíos. Otro problema que debían enfrentar los prisioneros era la exposición al clima. Casi ninguno de los capturados tenía acceso a un techo que les brindara refugio, sino que se encontraban completamente a la intemperie. Al término de la guerra, los más débiles murieron rápidamente a causa de la exposición al frío. Los sobrevivientes debieron ingeniárselas para crear sus propios amparos. Una alternativa que encontraron fue la de cavar un pozo con lo que tuvieran cerca. A veces incluso una lata de alimento vacía podía servir. Los más afortunados se hacían con pedazos de cartón para frenar los vientos. Frecuentemente de 3 a 5 prisioneros compartían un único refugio para compartir su calor corporal. Sin embargo, lo que parecía una salvación temporal se convirtió para algunos en una trampa letal. Las fuertes y frecuentes lluvias convirtieron al terreno de los campos en un lodazal. Esto provocó que los pozos cavados tanto para refugio como para letrinas dejaran de ser un terreno seguro, convirtiéndose en trampas mortales. Many of the prisoners fell in and they were never helped. But then they sank down into the cesspit and they were gone. Nobody did anything to help them. El hambre, la sed, la falta de sueño y de higiene, sumado al agobio por parte de los guardias, hizo que rápidamente los alemanes comenzaran a pelear entre ellos.
Cualquiera que tuviera acceso a una mejor comida podía ser víctima de una golpiza por parte de otro prisionero hambriento que buscaba robar su porción. Algo similar había sucedido en los guetos establecidos por los nazis a lo largo de Europa, como el de Varsovia. Allí los desesperados cautivos delataban los crímenes de quienes habían sido amigos o incluso familiares, con la esperanza de recibir una mejor ración de alimento. También en la Unión Soviética los alemanes se habían burlado de los prisioneros soviéticos al verlos convertidos en casi animales por cualquier pizca de comida. Ahora eran ellos los que estaban viviendo esas experiencias en carne propia. I can remember it so clearly now. In 1942 to 44, we saw the Russian prisoners as being subhuman because they would even eat rats. Now for us, the situation was no different. Mientras los meses de 1945 continuaban pasando, las condiciones de vida seguían empeorando. La situación alimenticia era crítica. Se estima que la ingestión de calorías diaria promedio era de apenas 400 a 900, muy inferiores al mínimo de 2000 recomendadas para un hombre. El agua también era un recurso preciado. Los prisioneros debían hacer largas colas, a veces por más de 10 horas, para obtener algo de beber. Muchas veces esto era solo una taza. Aun cuando las condiciones comenzaron a mejorar, el consumo diario solo aumentó a un máximo de 1500 calorías. El debilitamiento al que fueron sometidas estas personas hizo que las enfermedades como el tifus o el cólera causen estragos dentro de los campos, matando a cientos de personas. A pesar de la gran cantidad de muertos, los estadounidenses no mostraron ni la más mínima intención de ayudar a sus cautivos. Incluso les negaban la posibilidad de que otros los asistan. There was no medical care in the beginning, and there was no medical equipment set up. And the Americans did not allow German doctors to practice. And if they did so anyways, then it was only from their own resources and without medications and equipment. They could only help with advice or to try to mitigate the pain. The International Red Cross, as mentioned, was not allowed access to the camps. Food and relief supplies, which the Red Cross transported on trains to the camps, were ordered to be returned by Allied Commander Eisenhower. Para septiembre de 1945, gran parte de estos campos comenzó a cerrarse. Muchos de los prisioneros fueron trasladados a países como Francia o Bélgica, donde serían empleados como mano de obra para trabajos forzados, asistiendo en las reconstrucciones. Otros fueron llevados a centros con mejores instalaciones, donde transcurrirían el resto de su cautividad. Pero para un gran número de ellos, estos campos se convirtieron en su tumba. Según los números aliados, aproximadamente 6.000 prisioneros murieron durante los meses en que estos lugares estuvieron en funcionamiento. Pero otras fuentes hablan de cifras mucho más macabras, declarando que en realidad fueron más de 1 millón. Aún décadas después de lo sucedido, hay preguntas que quedaron sin responder. ¿Por qué se llevaron tantos prisioneros sabiendo que los campos no tenían capacidad para ese número? ¿Por qué se les negó sistemáticamente comida, bebida y medicamentos? ¿Por qué fueron tratados de una forma tan brutal? Para muchos de los sobrevivientes la explicación es clara. No se trató de problemas logísticos, sino que fue todo fríamente calculado. Se trató de un plan para acabar con el pueblo germano. Pero para muchos de los aliados cualquier tipo de ensañamiento contra los prisioneros de guerra nazis estaba justificado, luego de sumir al mundo entero en una guerra tan brutal. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que el trato que recibieron los alemanes en estos campos estuvo justificado? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares
que dejaron su huella en la historia.